Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy vamos a reflexionar en la importancia y la necesidad que tenemos de estar en unidad y en comunión con el Espíritu Santo. Y que esa es la única forma que el Señor puede transformarnos. Y esa transformación va a venir a través de la oración y la lectura de la palabra de Dios y la meditación de esta palabra de Dios. Se lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la reflexión. En momentos de nuestras vidas, en periodos de nuestras vidas, donde todo está bien, donde estamos felices, no nos falta nada, podemos tener la ilusión de que hemos logrado tener el control de ellas por la forma en que hemos trabajado, las decisiones que hemos tomado, pero eso, como bien lo hemos dicho, es una ilusión. Cuando vienen los problemas, nos damos cuenta que nada, que casi nada podemos controlar y que necesitamos en todos los aspectos de nuestra vida la ayuda, el soporte y la asistencia de Dios. Y hay momentos, y estoy segura que a todos nos ha pasado, que los problemas se hacen tan grandes que nos levantamos pensando en ellos, pasamos todo el día junto a ellos y nos acostamos también con esos problemas en la cabeza. Y llega un momento que pueden hacer que estemos exhaustos, nos podemos deprimir, podemos llenarnos de ansiedad. Y nosotros que conocemos la palabra de Dios decimos, pero ¿por qué nos pasa esto? Si nosotros sabemos que el Señor es misericordioso, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero es que, mis queridos hermanos, tenemos que reconocer que somos frágiles espiritualmente, que tenemos fe que el Señor es poderoso para salvarnos, pero a veces dudamos que Él puede ayudarnos en nuestras necesidades. Y aunque nosotros sabemos que el Señor dice que por nada estemos afanosos, que nosotros llevemos todas nuestras peticiones delante de Él con acción de gracias, nos afanamos y nos podemos llegar a estar muy ansiosos. Hay dos pasajes que vamos a revisar ahora, pero pensemos un momento. Cuando estamos pasando por esos momentos de tribulación que nos llega se llegan a transformar en ansiedad y en angustia, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestro tiempo en meditar y en estudiar la palabra de Dios? ¿Ah? Porque veamos estos versículos que el Señor nos dice, hay dos que vamos a tratar el día de hoy. Uno es en el Salmo 55, 22, que dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que justo sea sacudido. Y parece fácil, ¿verdad? Echa sobre el Señor tu carga. Pero es ahí donde nosotros tenemos que pensar cómo está nuestra vida de oración, cómo está nuestra lectura de la palabra. Y en el segundo versículo está en Mateo, y esto lo vimos directamente de la voz del Señor. ¿Qué nos dice Jesús? Dice, venid a mí. Lo primero que dice, vengan a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y cuando nosotros leemos esto decimos, pero si estamos tan cargados, tan trabajados, ¿cómo es que vamos a poder soportar un yugo más? Porque el yugo, nosotros entendemos que el yugo está relacionado con opresión, con falta de libertad, porque nos recuerda que el yugo es ese aparato de madera que tienen los bueyes, las mulas, donde unen a dos bueyes, a dos mulas y llevan una carga. O el yugo está relacionado con el dominio o la opresión que pueden hacer unas personas sobre otras. Pero el yugo del Señor no tiene nada que ver con carga, no tiene nada que ver con opresión ni con falta de libertad. Realmente el yugo del Señor es un símbolo de la relación que nosotros podemos tener con Él, de la transformación que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Porque cuando agarramos el yugo del Señor, en un lado vamos a ir nosotros y en el otro lado va a ir Él. Y nosotros si cargamos y si llevamos su yugo, vamos a ir todo el tiempo con el Señor. O sea, vamos a vivir la vida del Señor, vamos a tener esa vida, ese destino que el Señor tiene preparado, pero Él lo va conduciendo. Y cuando nosotros vemos esto, ese yugo del Señor, esa transformación ocurre cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él. O sea, de tal manera que podemos confiar plenamente que Él tiene el control
Y eso, mis queridos hermanos, es lo difícil. Llevar el yugo del Señor significa rendirnos a Él. Y cuando nosotros nos rendimos al Señor, podemos entonces experimentar esa paz que dice, y hallaréis descanso para nuestras almas. Pero esa paz es un bien muy apreciado, muy valioso, y la paz de que el Señor habla es una paz que nosotros no podemos producir. Esa paz es exclusivamente, viene del fruto del Espíritu Santo. Es la paz que vamos a tener en medio de un problema. Esa es la paz que el Señor nos da y es fruto del Espíritu Santo. El Señor nos dice que en ese pasaje nos da la instrucción, nos dice, ustedes tomen mi yugo y aprendan de mí. Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer, que aprendamos de Él. ¿Y qué tenemos que aprender? Ser manso y humilde. Y la mansedumbre no es una debilidad. La mansedumbre, mis queridos hermanos, ocurre cuando aquel cristiano está confiado en el Señor. Cuando sus reacciones, su respuesta a lo que va sucediendo en su vida, siempre están bajo el dominio del Espíritu Santo. Y él responde en función a la guía del Espíritu Santo. Eso hace que tenga una actitud que no va a hacer que él vaya a frustrarse, no se va a amargar, no se va a deprimir, porque él en cada momento de su vida y en esas circunstancias difíciles, él está esperando qué es lo que el Señor le quiere enseñar, qué es lo que va a aprender de esa circunstancia, y sabe y está seguro de que esa circunstancia al final va a ser para su bien. Ese es el manso, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y aprendamos a ser mansos. Y cuando Él habla de humildad es porque reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Entonces, estas dos cosas las necesitamos, mansedumbre, y además necesitamos esa humildad. Si nosotros no permitimos entregar nuestras vidas, o no permitimos que el Señor transforme nuestras vidas, unirnos a Dios, si nosotros no hacemos eso y no confiamos en Él, entonces nuestra vida va a estar dirigida, controlada por nuestros problemas. Es uno o es lo otro. Él dice, vengan a mí. Si nosotros vamos a Él, Él puede dar descanso a nuestra alma. Pero si nosotros vamos a nuestras preocupaciones y nos quedamos en nuestras preocupaciones, Él no puede hacer nada. De hecho, el Señor no nos ha diseñado para llevar nuestras cargas. El Señor nos diseñó para que nosotros confiáramos en Él y nos dejáramos guiar por Él. Cuando nosotros estamos en estas circunstancias difíciles, podemos empezar a orar, y orar entre comillas, y esas oraciones se van a convertir muchas veces en una queja. Nosotros decimos, Señor, tu palabra dice esto y esto y esto, Señor, pero sin embargo, mira lo que me está pasando, la situación no cambia, Señor, si tú lo dices, ¿por qué no ocurre? Y esas oraciones pueden convertirse en repeticiones y en quejas, y el centro de esas oraciones somos nosotros, son nuestros problemas. Nosotros le quitamos el lugar a Dios. Ya el centro de nuestra oración no es Dios, sino somos nosotros. Y nosotros somos las víctimas. Cuando realmente no hay ninguna víctima, sino la única víctima fue el Cordero inmolado, Cristo, el que sufrió y murió en la cruz por nosotros. Es la única víctima. Él es Él. Solamente Jesús. Y nosotros no podemos quitarle el lugar al Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Dios en relación con la oración? Esa oración que es eficaz, la oración del justo. Él nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No es la repetidera de algo que no tiene fe, sino más bien es una queja continua. Es entrar a ese lugar, entrar a la presencia del Señor. El Señor diseña y crea las oraciones no
solamente para darnos cosas, sino para que nosotros podamos tener encuentros con Él. Y es en esos encuentros que que tenemos en el Señor, cuando nosotros acallamos las voces del mundo, acallamos nuestra alma, que podemos oír la dirección del Espíritu Santo. Es ahí donde el Señor nos puede transformar, nos puede empezar a transformar nuestras vidas, a que nuestra vida empecemos a ser más mansos, humildes, podemos escuchar esa palabra, esa guía del Señor. Y cuando eso ocurre, mis hermanos, el Señor nos va a guiar a toda verdad. Pero ¿qué es la verdad? La verdad, la única verdad es la palabra de Dios. Por lo tanto, esa oración y esa guía del Espíritu Santo tiene que venir acompañada con la lectura y la meditación de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que leemos un pasaje, un versículo de la Biblia, que lo hemos leído muchas veces, pero en un momento lo estamos leyendo y ese versículo salta a nuestros ojos? Es así como que el versículo nos habla. ¿Por qué? Porque en ese momento, ese versículo se hace rema, porque es el Espíritu Santo que nos está hablando a nosotros. El Espíritu Santo discierne las intenciones, esa palabra discierne las intenciones y los pensamientos de nosotros, y nos habla y nos da una palabra específica para nuestra situación, nuestro problema, nuestras circunstancias. Una palabra para nosotros en específico. Y es en esa palabra que nosotros podemos caminar en fe. ¿Por qué? Porque como dice la palabra del Señor, la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros hemos escuchado esa palabra, ¿verdad? Pero es cuando volvemos a oírla, y la volvemos a oír a través del Espíritu Santo, esa palabra viene cargada de unción, cargada de fe, y podemos entonces enfrentar las circunstancias. ¿Cómo? Con esa palabra. Esa es la palabra que nos va a llevar. Uno de los momentos más difíciles que hemos tenido que enfrentar, mi esposo y yo, fue cuando nuestro hijo de 12 años quedó paralítico. En 2 días perdió el caminar, completamente paralítico. Y las cosas que nos decía el médico eran todas cosas que al final le iban a terminar en muerte. Y en ese momento tan difícil, pero en oración al Señor, el Señor me dio una palabra. Y cada vez que el temor o la desesperanza quería acercarse a mí, yo oía al Señor. Era un susurro que lo oía aquí en el oído y me decía, no temas. Él me hablaba y me decía, no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en esa palabra, mis queridos hermanos, yo pude atravesar esas circunstancias y además terminar esas circunstancias como dice la palabra de Dios. Para el que cree, todo lo es posible. Mi hijo comenzó a caminar, aprendió a caminar y no tuvo ningún problema en su vida. ¿Por qué? Porque pudo el Señor obrar en mí, pudo transformarme. El Espíritu Santo pudo hablar a mi corazón, me pudo guiar a toda verdad, me pudo sostener, porque yo permití que el yugo del Señor me acompañara. Y entonces, ¿qué sucede en esos momentos? No es la angustia y la ansiedad que va a reinar en nuestras vidas, sino va a ser la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere porque Él ha confiado. ¿Y por qué? Porque, mis hermanos, hemos buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces esa palabra se hace realidad en nosotros. Todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, meditemos y reflexionemos en esto. Cuando estamos en estos problemas, estamos llenos de ansiedad, realmente estamos orando, realmente estamos apartando ese momento, ese tiempo para estar a solas con Dios. Buscamos en la Biblia, leemos, meditamos, la estudiamos. Vamos a terminar esta reflexión con la oración de Habacuc. Una oración que él hace cuando estaban atravesando una situación realmente difícil. Y dice así, en Habacuc 3.
Aunque la higuera no florezca y en la vid no haya frutos, aunque falle la cosecha del olivo y en los campos no produzcan alimentos y no hayan ovejas en la manada, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace andar en mis alturas. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga y espero que podamos poder cargar ese yugo del Señor, mantenernos en unidad, permanecer en Él y que Él pueda dirigir nuestras vidas para que podamos confiar todo lo que nos suceda a Él y el Señor así nos pueda llevar siempre de gloria en gloria, de victoria en victoria y que su gloria se manifieste, no importa la circunstancia que estemos viviendo. Dios les bendiga.